Capítulo 8. Cambios en el Imperio de la Libertad. Estados Unidos de América se presentó a lo largo del siglo XX como la nación más próspera en casi todos los aspectos de análisis y se proyectó como un verdadero imperio mundial. Liderando a los países aliados, derrotó completamente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. En el desenlace de la Guerra Fría, los estadounidenses derrotaron al comunismo y desintegraron a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, predisponiendo al este europeo para la instauración de la democracia y del capitalismo occidental. A inicios del siglo XXI, Estados Unidos fue enfrentado por un nuevo enemigo. El desdoblamiento de la guerra contra el terrorismo ha provocado cambios estructurales en el país y, al mismo tiempo, ha abierto el camino para expandir la cultura y los valores estadounidenses en el Oriente Medio y más allá de esas fronteras. El objetivo de este capítulo es analizar algunos cambios importantes en la cultura estadounidense, ocurridos en el transcurso de las décadas recientes, especialmente en el contexto de la guerra antiterrorista. Libertad amenazada. La cultura estadounidense experimentó cambios graves, con una significativa pérdida de los valores de autoridad y de religión, desde el inicio del proceso de emancipación individual puesto en movimiento por la contracultura en los años 60. Motivados por el movimiento hippie y por la ideología del rock, los jóvenes expresaron su ideal de libertad por medio del sexo libre y de las drogas. Ese modelo de emancipación hedonista practicado por las nuevas generaciones debilitó progresivamente la autoridad de los padres y de la religión y desgastó el puritanismo tradicional. Alan Bloom analiza este fenómeno en la cultura estadounidense en su libro The Closing of the American Mind, la reducción de la mentalidad estadounidense. Él resalta que la declinación en los valores estadounidenses está relacionada con la tendencia liberal de desechar la imagen de los padres fundadores, lo que ha llevado a los ciudadanos a despreciar el régimen democrático y a un agotamiento general de la cultura de esa nación. Según él, la onda del liberalismo es lo que nos preparó para el relativismo cultural. Él identifica el nihilismo, nada vale nada, como otro factor de debilitamiento de los ideales estadounidenses. Woody Allen nos ayuda a sentirnos confortables con el nihilismo, a apropiarnos de él. Bloom habla de una popularización de la filosofía alemana en los Estados Unidos en términos de una expansión del relativismo. Para él, no hay dudas de que el relativismo es altamente perjudicial para el espíritu y peligroso en términos políticos. La ola de emancipación, relativismo y hedonismo ciertamente fue fortalecida por el desgaste de la moral estadounidense producido por la guerra de Vietnam. Ganó fuerza a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 y creció con los movimientos feministas y homosexuales. Tuvo importantes defensores y promotores en la prensa, en el cine y en el cuadro político del Partido de los Demócratas. Ese movimiento de búsqueda de la libertad irrestricta y del placer puede ser síntoma de una crisis más profunda impuesta directamente sobre la moral masculina y el patriotismo de los estadounidenses. La crisis de la masculinidad representó un severo golpe para la cultura puritana de raíces protestantes. Susan Jeffers, en su libro The Remasculinization of America, Gender and the Vietnam War, la remasculinización de los Estados Unidos, género y la guerra de Vietnam, afirma que Vietnam fue el más terrible golpe sobre la masculinidad estadounidense. El género masculino quedó intimidado frente al fiasco de la guerra y tuvo que asumir su fragilidad, lo que favoreció la creciente manifestación de la homosexualidad y del feminismo en las décadas de los 70 y los 80. De esta manera, la virilidad, tan necesaria para una nación de guerreros capaces de construir, combatiendo, de ser necesario, un nuevo orden mundial, se fue vaciando a través de los años y el hombre se dedicó al placer, el vicio y las drogas. El investigador Douglas Kellner afirma que para tratar esa moral decaída, comenzaron a filmarse películas de guerra que exhibían hombres musculosos, guerreros, vencedores, abnegados y patriotas, muchos de ellos abstemios de sexo y vicios. A partir de 1980, sistemáticamente,
estos personajes fueron presentados a la juventud estadounidense como modelos. Desde entonces, esas producciones de elevada carga emocional vienen cumpliendo un papel restaurador de la naturaleza masculina de aquella cultura. El ejemplo típico de ellos fue la saga de Rambo. El personaje de esta producción ejemplifica una imagen masculina que define la virilidad en términos de un guerrero con características de gran fuerza, uso eficaz del poderío y del heroísmo militar como expresión más elevada de la vida. Otras películas muestran policías igualmente saludables y musculosos, determinados y de elevado espíritu patriótico y empeñados en combatir el terrorismo, el tráfico, la corrupción y el crimen. Esta producción cinematográfica y literaria, planificada para tratar culturalmente la imagen del hombre y la moral social, reflejaba las preocupaciones de una porción de los habitantes de los Estados Unidos acerca del papel histórico del país en el mundo. En los años 90, el escándalo del entonces presidente Bill Clinton con la pasante Mónica Lewinsky acabó dando más impulso a este movimiento. Un significativo porcentaje de la población llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no podían continuar deplorando y destruyendo los valores tradicionales sobre los cuales había sido fundado el país, bajo la pena de que la nación perdiera su fuerza en el mundo y la pretendida elección divina. La imagen del presidente de los Estados Unidos, la mayor autoridad política del planeta, de ojos bajos, confesando en red nacional que había tenido una relación indecorosa con una pasante y en el Salón Oval de la Casa Blanca, humilló a los ciudadanos. Este caso se instaló en el inconsciente colectivo de la nación y reanimó a los conservadores. El escándalo, explotado por la prensa y por los republicanos, no terminó en un proceso de inhabilitación del presidente. Según el escritor estadounidense Philip Roth, en su libro The Human Stain, La mancha humana, este acontecimiento vejatorio fue utilizado en un intento de cambiar la tendencia a la libertad individual y la emancipación hedonista, iniciada en los años 60. Se buscó retomar el control y plantear regulaciones en favor de los ideales del imperio, algo que se manifestó en distintos frentes. Los religiosos, por ejemplo, se dedicaron a la militancia política de manera persistente y más inteligente, lo que resultó en el fortalecimiento del Partido Republicano y en la elección del ultraconservador George Bush en el año 2001. La humillación del entonces presidente Bill Clinton logró, por lo tanto, reanimar un sector religioso y conservador de la población de los Estados Unidos, hasta entonces arrinconado por el liberalismo sexual imperante desde los años 60. Ese conservadurismo renovado está en la base del fortalecimiento de la derecha evangélica y católica del país, principalmente en el interior. Autoridad y tradición. La comparación realizada por la filósofa judía Hannah Arendt entre los Estados Unidos y el Imperio Romano ayuda a entender por qué los conservadores de los años 90 buscaron restaurar los valores religiosos y morales en el espacio público de la nación. En su libro Between Past and Future, entre el pasado y el futuro, Arendt analiza que las virtudes y la fuerza histórica de la civilización romana se apoyaban en tres pilares esenciales: la autoridad, la tradición y el carácter sagrado de la fundación, todos íntimamente relacionados con la religión. Para los romanos, crecer y progresar no significaba necesariamente caminar hacia adelante y olvidarse del pasado. Por el contrario, el crecimiento dependía de preservar y mantener íntegros los valores de la fundación y de la tradición. Esos pilares sustentadores del poder político temporal hicieron de Roma un imperio más duradero que el griego, cuya visión de crecimiento se orientaba hacia adelante y no hacia el pasado ni hacia la tradición. Los romanos otorgaban un elevado valor a aquello que había sido fundado y dado como legítimo por los padres y por los antepasados. Los valores que alcanzaban un peso de tradición y autoridad debían ser mantenidos y renovados de forma constante para la formación de las futuras generaciones. La noción de autoridad se basaba justamente en la importancia y en el respeto que se les atribuía a los de mayor edad. Para los romanos, los padres representaban la grandeza de las nuevas generaciones y eran referentes revestidos de autoridad. El apego a los valores de la fundación y la tradición y el peso de autoridad concedido a los ancianos estaba en la base de la longevidad del poder romano, según la comprensión de la filósofa judía. Después de Roma, ningún otro poder político ascendió con igual fuerza de resistencia y duración.
Los estados europeos, que se independizaron rápidamente del poder eclesiástico, se inclinaron hacia cambios estructurales que implicaban, justamente, una ruptura con la tradición y con la idea de autoridad del pasado, como había ocurrido con el Imperio griego. En parte, la inspiración para el iluminismo europeo fue precisamente el iluminismo griego. Según Alexis de Tocqueville, en su clásico The Old Regimes and the French Revolution, el antiguo régimen y la Revolución Francesa, los intelectuales y los pensadores de la época despreciaron todas las instituciones fundadas sobre el respeto al pasado y rompieron con la esencia de la tradición y de la religión. Él observó, sin embargo, que en los Estados Unidos la religión y la ideología de la libertad estaban íntimamente unidas. Paul Johnson considera que esto fue la diferencia fundamental entre las dos revoluciones. La estadounidense, para él, fue un evento religioso, mientras que la Revolución Francesa fue un evento antirreligioso. Arendt atribuye la crisis política y social contemporánea reflejada en la contracultura a la ruptura con la noción de tradición que se fortaleció de forma creciente después de la Revolución Francesa. Para ella, el famoso desmoronamiento de Occidente es resultado justamente de la declinación de la trinidad romana de religión, tradición y autoridad. Esa ruptura con el pasado y con la tradición manifestada en la Revolución Francesa se transformó en un modelo para el Occidente moderno. Estados Unidos, sin embargo, tiene una trayectoria diferente en su relación con el pasado y la tradición. Según Hannah Arendt, en la historia occidental los pilares valorados por Roma fueron retomados con mucho énfasis en los Estados Unidos. A pesar del progreso tecnológico y económico, las innovaciones no comprometieron los valores de la fundación del país. A diferencia de lo ocurrido en naciones europeas, en la cultura estadounidense permaneció la fuerza de la tradición y de los valores de la autoridad enarbolados por los padres fundadores. No obstante, esos mismos valores son los que pasaron a ser cuestionados desde los años 60 con el surgimiento de la contracultura. Arendt también entiende que después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia cristiana dio cierta continuidad al triángulo religión, tradición, autoridad. La religión unida al Estado le daba a éste un poder incuestionable, y la separación del poder político, ejercido por el rey, del poder religioso, ejercido por el papa, acarreó la pérdida de autoridad del poder político, lo que llevó a concluir que la presencia simultánea de los dos poderes sería necesaria para el mantenimiento de los valores de la tradición, la autoridad y la religión. Esa experiencia se verifica en la cultura estadounidense, donde la religión civil permea el Estado. Los estadounidenses conservadores entendieron que desde la década de 1960 la contracultura estaba destruyendo sistemáticamente esos pilares, con una creciente pérdida de autoridad por parte de la religión y de los ancianos. Ese distanciamiento sería el motivo de la decadencia moral a la que llegó el país en los años 90. El fortalecimiento de la derecha cristiana en la política y las estrategias para elevar los valores religiosos y conservadores son, por lo tanto, una sucesión planificada de la crisis desencadenada por la contracultura de los años 60. Control de la prensa. Otra tendencia de los poderes constituidos hacia el control y la autoridad se verifica en las décadas recientes en el campo de la reglamentación de los medios de comunicación estadounidenses. Diversas leyes regulaban el sector con la intención de no permitir la concentración de poder, con la consecuente amenaza a la libertad de información y de opinión. Los propietarios de las grandes empresas de comunicación en los Estados Unidos se vinculan con parlamentarios, especialmente republicanos, que buscan cambios en la legislación de estos medios de comunicación que favorezcan la concentración de poder y el control disfrazado de la prensa. La concentración de diversos medios de comunicación en pocas manos es contraria a los principios de la democracia estadounidense, en la que la libertad de prensa siempre fue vista como un principio fundamental. Sin embargo, en las décadas recientes, los medios entraron en un proceso de concentración sin precedentes. En el inicio de la década de 1980, de todo lo que era producido en términos de literatura, periódicos, revistas, comunicación televisiva y radiofónica y cine en los Estados Unidos, el 80% estaba bajo el control de 46 grandes empresas. Desde el año 1983, sin embargo, con la creación en el Congreso de la Comisión Federal de Comunicación, la legislación rígida viene siendo alterada. Los procesos de fusión y formación de conglomerados progresaron con el cambio de la ley y redujeron el grupo de 46 grandes empresas a solo 23 en 1990.
Desde entonces, nuevos cambios fueron realizados. En 2003, nada menos que el 90% de todo lo que los estadounidenses veían, escuchaban y leían era producido apenas por 6 empresas: AOL, Time Warner, Viacom, Disney, General Electric, News Corporation y Vivendi Universal. Ese 90% de la producción cultural incluía 1.800 diarios, 11.000 revistas, 11.000 estaciones de radio, 2.000 emisoras de televisión y 3.000 editoriales, además de las páginas de Internet. Una alteración con la ley de la prensa realizada en 2003 con la Comisión Federal de Comunicación incluía que la audiencia máxima permitida a una red de televisión pasara del 35 al 45%. Que una misma empresa tuviera hasta 2 canales de televisión en ciudades grandes, y que dueños de canales tuvieran también diarios en ciudades medianas y grandes. Antes, con varias restricciones, los estadounidenses tenían garantizada la pluralidad de información y era difícil que la prensa quedara en manos de un grupo reducido de empresas. Ahora, cuanto menor es el grupo de los dueños de las empresas de comunicación, menos información estratégica llega hasta la opinión pública y más control del Estado habrá sobre la población, lo que es una reversión de los principios de esta nación. El investigador Ben H. Bagdigian, en The Media Monopoly, Monopolio de los Medios, afirma que a través del proceso de concentración de las empresas de comunicación, Estados Unidos está moviéndose rumbo al control centralizado de los medios de comunicación. El monopolio de los medios y de la información disminuye las posibilidades de elegir, lo que hace que el discurso de la libertad se vuelva una ideología que pretende esconder una real condición de dominación. Los padres fundadores quisieron enseñar a los Estados Unidos de América y al mundo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. En el contexto de la restauración de los valores de autoridad y religión, sin embargo, la vigilancia está cediendo lugar a la militancia en contra de la propia libertad.